Imagina por un momento que todo lo que te enseñaron sobre mantener la calma está equivocado, que la paz interior no se construye sujetando cada detalle, sino soltándolo. Y si el secreto para encontrar calma en medio del caos no está en controlar más, sino en confiar más. Suena loco, ¿verdad? Pero tal vez lo verdaderamente radical hoy sea tener fe cuando todo parece fuera de control. Porque seamos honestos, vivimos con la sensación constante de que si no lo controlamos todo, todo se derrumba. La ansiedad y el miedo se vuelven nuestros compañeros silenciosos. Pero, ¿qué pasaría si decidieras soltar el volante? Y si tu seguridad espiritual, tu fortaleza emocional, tu calma en medio del caos, no dependieran de lo que haces, sino de en quién confías. En Dios, tal vez. Cuando la vida se vuelve un torbellino de incertidumbre, hay un tipo de fe que no solo resiste, sino que florece. La fe cristiana que confía en el propósito de Dios, incluso cuando nada tiene sentido. Hoy quiero invitarte a mirar la vida desde otro ángulo, a descubrir cómo la confianza espiritual puede darte una paz que supera todo entendimiento, a cuestionarte si realmente tienes que cargar con todo o si podrías entregar tus preocupaciones a Dios, descansar en Él y dejar que el Espíritu Santo guíe tus pasos. No estás solo y no tienes que fingir que lo tienes todo bajo control. Vamos a hablar de cómo encontrar paz en tiempos de crisis, sin negar la tormenta, pero eligiendo creer que Dios tiene el control, incluso cuando parece que todo está perdido. El espejismo del control como fuente de paz. Vivimos creyendo que mientras más control tengamos, más paz sentiremos. Es como intentar domar una tormenta con una sombrilla, inútil y agotador. ¿Cuántas veces has intentado planear cada detalle de tu día y aún así termina desmoronándose? Esa sensación de frustración no viene de lo que pasa afuera, sino de la expectativa de que todo debe ir según lo planeado. Pero la vida real no tiene libreto, y querer escribirlo todo solo genera más ansiedad y menos paz interior. El problema está en que confundimos paz con previsibilidad. Creemos que si lo tenemos todo bajo control, los hijos, la pareja, las finanzas, el futuro, entonces podremos respirar tranquilos. Pero lo que realmente logramos es vivir tensos, angustiados, esclavos de una perfección que no existe. Ahí es donde entra la necesidad de soltar el control. Porque cuando intentas ser Dios en tu vida, terminas cargando con pesos que solo Él puede sostener. Y sí, cuesta aceptarlo, pero no estás hecho para tener todas las respuestas. Soltar no significa rendirse, significa confiar. Confiar en que hay un propósito de Dios, operando incluso cuando no lo entiendes. Es ahí donde comienza la verdadera paz. Cuando dejas de tratar de controlar el viento y aprendes a ajustar tus velas. ¿Te cuesta? Claro, pero incluso en momentos de crisis emocional puedes empezar con pasos simples. Una oración diaria, hablarle a Dios como lo harías con un amigo, decirle ya no puedo con esto, te lo entrego. Y así sin darte cuenta, comienzas a entrar en una calma en medio del caos que no viene del control, sino de algo más grande. La confianza espiritual como ancla en tiempos difíciles. Cuando todo se tambalea, hay una decisión silenciosa que lo cambia todo. Confiar. No confiar en que las cosas saldrán como tú quieres, sino en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando tú no lo entiendes. Eso es confianza espiritual. No es negar la realidad, sino anclarte en una fe más profunda que tus emociones, tus dudas o tu ansiedad. Es esa paz en tiempos de crisis que no tiene explicación lógica, pero se siente real, poderosa, viva. Piensa en ese momento en el que sentiste que ya no podías más, que las fuerzas no daban, que el caos era demasiado, y sin embargo algo dentro de ti susurró, no estás solo. Esa es la fortaleza espiritual que se activa cuando dejas de depender de ti mismo y te conectas con el Espíritu Santo. Y lo hermoso es que esta experiencia trasciende fronteras. No importa si estás viendo esto desde México, Argentina, España o cualquier otro rincón del mundo, el mensaje llega igual. De hecho, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video.
Me encantará saberlo. Y si este contenido te está hablando al corazón, no olvides darle like y suscribirte. Eso me ayuda a seguir compartiendo mensajes de esperanza cristianos que tal vez alguien más necesita oír justo ahora. Confiar no es fácil, pero es liberador. Puedes empezar con algo pequeño. Elegir cada mañana un versículo para meditar, como Filipenses 4:7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que tus decisiones no estén basadas en miedo, sino en esperanza en Dios. Que cuando la ansiedad te abrace, tú abraces más fuerte tu fe. Porque cuando todo está fuera de control, es ahí cuando más necesitas recordar quién realmente tiene el control. Soltar el control no es perder el rumbo, es cambiar de piloto. Muchos creen que soltar el control es rendirse, dejarse llevar por la corriente, vivir sin dirección. Pero no se trata de quedarte pasivo esperando que Dios lo haga todo mientras tú no haces nada. Se trata de entender que tú no estás solo en el proceso. Cuando entregas tus preocupaciones a Dios, no estás huyendo de tus responsabilidades, estás eligiendo caminar con alguien que ve lo que tú no ves. Es como pasarle el timón a un piloto experto en plena tormenta. Tú sigues en el barco, pero ya no vas solo. Hay personas que lo intentan todo por su cuenta. Técnicas de productividad, rutinas de autocontrol, cursos de manejo emocional, y aún así sienten ese vacío que no se llena. Porque no es una cuestión solo de herramientas, sino de dirección. La vida espiritual no se construye con checklists, sino con conexión. Un ejemplo práctico: en lugar de planear hasta el último detalle de tu semana con miedo al caos, intenta comenzar cada día con una oración diaria, pidiéndole al Espíritu Santo guía. Eso, aunque no lo veas al instante, reordena tu enfoque, te alinea con un propósito mayor. La paz interior no viene de controlar cada paso, sino de saber hacia dónde caminas y con quién caminas. Cuando tu confianza espiritual reemplaza tu necesidad de controlar, algo dentro de ti descansa, como cuando sueltas una maleta pesada que llevabas sin darte cuenta. Y aunque no puedas predecir cada giro del camino, empiezas a caminar con seguridad espiritual, porque sabes que incluso el caos tiene sentido cuando lo atraviesas con fe. La fe cristiana como respuesta a la ansiedad moderna. Hoy en día la ansiedad parece ser una pandemia silenciosa. Todo va rápido, todo exige resultados, todo grita que debes tener respuestas ya. Pero la fe cristiana ofrece una alternativa radical: descansar en Dios. Es casi contracultural decir, no tengo el control y está bien. Pero eso no es debilidad, es sabiduría. Cuando decides confiar en Dios en medio del desorden, encuentras una calma que el mundo no puede ofrecer, ni siquiera entender. Muchos buscan soluciones rápidas, pastillas, meditación express, distracciones. Y no está mal buscar ayuda profesional. De hecho, Dios puede usar todo eso. Pero si lo haces sin una base espiritual, es como poner una curita en una herida profunda. La ansiedad y fe no son enemigos, pero tampoco se ignoran mutuamente. Puedes tener ansiedad y aún así tener fe. Y cuando decides responder a tus pensamientos con oración, con mensajes de esperanza cristianos, con espacios de silencio donde escuchas más a Dios que a tus miedos, algo empieza a sanar por dentro. No se trata de negar tus emociones, sino de no permitir que ellas gobiernen tu vida. Un ejercicio práctico es tener un cuaderno de confianza. Cada vez que veas una pequeña respuesta de Dios, anótala. Es impresionante cómo eso fortalece tu crecimiento espiritual, porque te recuerda lo que Él ya ha hecho. Y así, poco a poco, empiezas a ver que no estás luchando solo, que tu ansiedad no define tu destino, que hay una paz que supera todo entendimiento y apenas estás empezando a saborearla. El poder de descansar en Dios cuando todo se derrumba. Hay momentos en los que sinceramente no tienes fuerzas ni para orar. Te cuesta levantarte y tu mente parece un campo de batalla. En esos días lo que más necesitas no es una solución inmediata, sino un refugio.
Descansar en Dios no es una frase bonita para una postal, es una práctica profunda y transformadora. Es decirle, Señor, hoy no puedo más, pero sé que tú sí puedes. Eso en sí mismo es una oración, y muchas veces es la más poderosa. Cuando todo está fuera de control, una pérdida, una traición, un diagnóstico inesperado, es tentador pensar que Dios se ha olvidado de ti. Pero justo ahí, cuando sientes que no hay salida, Dios suele hacer sus movimientos más sorprendentes. Hay testimonios de personas que en su noche más oscura sintieron una paz inexplicable después de simplemente decir, confío en ti. Y si no tienes palabras, pon una canción cristiana, recuéstate, respira profundo y quédate. No estás perdiendo el tiempo, estás siendo sostenido. El descanso espiritual es un acto de fe. Implica decirle a tu alma, no tengo todas las respuestas, pero tengo un Dios que no falla. En vez de pelear con tus pensamientos toda la noche, escribe una carta a Dios antes de dormir. No importa si lloras mientras lo haces, lo importante es que lo sueltes. Esa entrega silenciosa es donde nace la paz interior. Y cuando te despiertas al día siguiente, puede que las circunstancias no hayan cambiado, pero tú sí. Y ahí, en ese pequeño milagro cotidiano, empieza a revelarse algo aún más profundo. El caos como terreno fértil para el crecimiento espiritual. Aunque nadie lo desea, el caos tiene una capacidad sorprendente. Revela lo que realmente hay dentro de nosotros. Las crisis no solo sacuden nuestra rutina, también exponen nuestra fe. Y es ahí, cuando todo parece temblar, que la confianza espiritual se pone a prueba y también se fortalece. Porque el crecimiento espiritual no suele florecer en la comodidad, sino en la incomodidad. Lo que hoy te duele puede ser lo que mañana te transforme. ¿Has notado cómo, después de una gran tormenta, el aire se siente más limpio? Así pasa con las crisis emocionales. Aunque duelen, limpian, redefinen, alinean. Dios no crea el caos, pero lo usa. Hay personas que encontraron su propósito de Dios justo después de perderlo todo. Y no es coincidencia, porque a veces cuando ya no tienes nada más a lo que aferrarte, te aferras por fin a lo esencial, tu fe. Y entonces descubres que no estás solo, que Dios tenía el control incluso en ese valle oscuro. Por eso cuando sientas que estás perdiendo todo, tal vez estés en el lugar exacto donde Dios quiere revelarte algo nuevo. En vez de correr, quédate, escucha, ora, busca. La motivación cristiana no nace del aplauso, sino de la convicción profunda de que Dios está obrando incluso en el silencio. Y cuando empieces a ver tu proceso con otros ojos, todo cobrará sentido. Porque si algo hemos visto hasta ahora, es que la paz que buscas no nace del control. Entonces, ¿y si la paz que tanto anhelas no viene de controlar cada detalle, sino de confiar en quien tiene el control absoluto? ¿Y si el secreto no es resistir con más fuerza, sino rendirte con más fe? Hoy ya lo sabes. Puedes tener paz interior en medio del caos, puedes descansar en Dios aun cuando no entiendes nada, puedes soltar sin perderte, porque Dios no ha perdido de vista tu historia. La pregunta ahora es, ¿vas a seguir intentando sostenerlo todo tú solo? ¿O vas a entregárselo a Él? Porque sí, la ansiedad golpea, los miedos gritan, las dudas nublan, pero hay una verdad que calma todo eso. Dios está contigo. Así que empieza hoy, no mañana, hoy. Ora, escribe, suelta, confía. Da ese paso de fe. ¿Qué es eso que hoy necesitas soltar para poder descansar en Dios? Escríbelo en los comentarios. Comparte tu experiencia, tu país, tu batalla. Nunca sabes a quién podrías estar inspirando con tus palabras. Y si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Aquí seguimos compartiendo mensajes de esperanza cristianos, fe para momentos difíciles y motivación espiritual que alimenta el alma. Porque sí, estás aquí por una razón, y lo mejor de tu historia con Dios aún está por escribirse.